Iniciamos y les presento entonces por acá. Como llegamos en temas hasta el siglo XIX, vimos la primera parte que se refería a el romanticismo y el realismo. Eso digamos que son los últimos temas o los últimos segmentos en la historia del arte o periodos de la historia del arte en las que se van como uniformando, o sea, era más bien, era uniforme el desarrollo de estas artes en Europa. A partir de la segunda mitad, y quizá un poco antes, hay cambios bastante grandes y hay movimientos que comienzan a aparecer paralelos a otros. O sea, ya no es que uno supera al otro o una respuesta al otro. Se sigue dando eso, pero en menor escala y en periodos más cortos de tiempo. Entonces, en la segunda mitad del siglo XIX tenemos esto que se llama época victoriana, que se ha escuchado hablar de ella. Se llama así porque corresponde al periodo de gobierno de la reina Victoria de Inglaterra. Y pues ella, como la India era colonia inglesa, se consideraba también emperatriz de la India, así se declaraba ella como emperatriz de la India y la reina de Gran Bretaña, Inglaterra. A esa etapa se le llama la época victoriana y corresponde también con un estilo. Ese estilo, digamos que era una moda que marcó también un poco la vida alrededor de la reina Victoria. Entonces, ahí en las presentaciones aparecen algunos datos sobre eso. Hay un gusto bastante por los elementos góticos. Eso significa la arquitectura, ¿se acuerdan? Lo de las luces, pero también las temáticas que tienen un poco que ver con los ornamentos que estaban afuera en las iglesias góticas, o sea, las leyendas de monstruos y cosas así. Esta es una etapa también en la que se escriben esas novelas de terror, como Frankenstein, Drácula, todas esas son de esta época y se ambientan en esos espacios. Ahí es donde comienza esta la idea de lo gótico. Más o menos por esta misma etapa comienza también lo de la fotografía. Y la fotografía es un poco tétrica también. Acuérdense que la fotografía es en escala de grises o blanco y negro, como comúnmente le decimos. Entonces, estas fotografías, por ejemplo, que tienen por ahí, que son las post-mortem, tiene que ver con esa idea de la muerte, pero la muerte visto como algo estético. Eso todavía tiene que ver un poco con el romanticismo que recién se iba dejando atrás. Entonces esos cuerpos como esos seguramente ya revisaron el material, pues ya lo vieron. Estos son niños muertos. En estas fotografías, bueno, en las dos de arriba los dos niños están muertos, aún el que se encuentra de pie. Ese acá se alcanza a ver un pie de madera o de metal. Ese era un pedestal porque les amarraban de la cintura y de los hombros y el cuello para que se mantuvieran de pie. Entonces los ubicaban así como si estuvieran vivos, les abrían los ojos pegándole los párpados o en algunos casos pintaban el ojo encima del párpado para que pareciera que estuvieran vivos. Eso es lo que se ve acá. Este caso igual, la niña que está acá es la que está viva, de la derecha, la izquierda está muerta. Igual acá, la niña pequeña está viva, pero el niño está muerto. O acá, la familia con dos bebés, seguramente eran gemelos, muertos por acá también. Era parte como de la estética, pero eso también tiene que ver con eso que le llaman la época victoriana. Como es una época de grandes cambios, porque aparece la primera revolución industrial, que es la máquina de vapor, eso mejora las comunicaciones en cuanto a transporte, la máquina de vapor, para la locomotora, para los buques de vapor también. Entonces, eso es como parte también, el desarrollo de la metalurgia, es otro de los elementos importantes acá en la época victoriana. Y pues los inventos, hay muchos inventos, un poco estrafalarios algunos en esa máquina para hacer ejercicio. Entonces, en películas, por cierto, de los 90 para acá han utilizado la estética de la época victoriana.
para películas del oeste o cuestiones ambientadas así en el futuro. Hay una de Will Smith que es del oeste, pero con máquinas así todas futuristas. Esa está ambientada en eso, justamente, la estética de la época victoriana. El género steampunk, algo exacto, por ahí va lo que les mencionaba. Es una época de explotación también para niños, para mujeres, para hombres. Es complicada la época. Paralelo a eso se está dando el realismo. ¿Se acuerdan que el realismo era una crítica al sistema capitalista que iba naciendo? Entonces, todo eso está como unido. Acá están las revoluciones industriales que tienen el esquema por ahí. La idea de las máquinas, como les digo, es parte de la estética acá. Entonces, en medio de eso, de la época victoriana, aparece un estilo artístico que en español o en España y para los países de habla hispana se conoce como modernismo. Pero el modernismo, el nombre que más pegó de esto es el nombre francés y es el Art Nouveau. El Art Nouveau seguramente lo conocen por ahí. Vamos por acá. Dice Rodrigo, dice, Yo Robot, dice, película de acción y ciencia, bueno, están los datos de las películas y pues hay otras por ahí también. Gracias por el dato. Tiene que ver con eso de la época victoriana, los juguetes victorianos, por cierto, los juguetes ópticos. En la otra presentación les aparecen algunos cuando se habla de la fotografía como tal. Ahí aparecen algunos juguetes ópticos que se hicieron pues en su momento, porque es una época como de bastantes cambios. El Art Nouveau, entonces, el modernismo, o los otros nombres con los que se le conocen en otros países europeos, se caracteriza por retomar elementos góticos, o sea, del arte gótico, y también por agregar el metal. Y acuérdense que el metal como elemento constructivo no se utiliza en ninguna de las corrientes artísticas que hemos visto antes, sino que es hasta el siglo XIX justamente con la primera revolución industrial, que es la máquina de vapor principalmente y la metalurgia. Entonces utiliza eso para la construcción de una estética bastante libre. Ahí les aparecían los diferentes nombres con los que es conocido el Art Nouveau. El modernismo o Art Nouveau es como lo más común en nuestros países, con el que lo encontremos en libros. Pero si es Art Nouveau, ustedes deben saber que es el mismo modernismo. La aventura de Jane West es el nombre de la película que él mencionó. Creo que esa es, sí, justamente, es algo así como Wild Wild West, algo así. Bien, ahí les aparecían las características. Me voy a ir a las imágenes directamente. La estética es bastante sutil, muy femenina, por cierto, y es lo que comienza a dar pasos para el diseño como tal. Ya a partir de esta época, junto con el Nouveau y los movimientos que van a aparecer después, comienza la etapa en la que el diseño comienza a tener un papel más de importancia dentro del desarrollo de la industria y el comercio. Pues eso comienza como por acá. Esa es justamente Kenia, la que mencionaba. Y hay otras más ahí bueno, hay otras que utilizan algunos elementos. Esa hace como una mezcla de la época victoriana y también del periodo del futurismo y de otras vanguardias de las primeras vanguardias, que son las que están hasta el periodo de entreguerras. Ya en la presentación de las primeras vanguardias, ahí aparecen algunas de esas. Entonces, esos son los datos. No sé si vieron las presentaciones, no sé si hay alguna pregunta, porque no voy a saltar el texto para las imágenes directamente. Esto es la Casa Batlló del arquitecto Gaudí en Barcelona. Barcelona es como el centro del modernismo o del Art Nouveau en España, porque pues ahí es la ciudad natal o más bien la ciudad en la que Gaudí desarrolló muchas de sus obras artísticas. Esa es una de esas, la Casa Batlló. Bueno, otra más de Batlló. La Catedral de la Sagrada Familia es lo más emblemático en cuanto a arquitectura Nouveau en Barcelona. Esa se suponía,
Es lo que se contaba desde hace décadas, que la fecha límite para terminar de construirla era el año 2022, pero pues todavía sigue en construcción. Seguramente se pasa una década más todavía en construcción por la cuestión financiera, y porque pues es un trabajo lento el que están haciendo. Creo que hace una semana o dos pusieron eh, una de las torres que hacían falta, que corresponde a uno de los evangelistas, que son estas por acá. Esta semana creo que han estado haciendo mantenimiento en otra de las torres que corresponden a otro de los apóstoles, porque todo eso es como muy simbólico. Entonces, eso es bastante emblemático ahí en Barcelona. Si se fijan, pues hay vitrales. La idea de la pequeñez para las personas y lo grandioso o lo gigantesco de las construcciones, eso es gótico, porque de ahí es donde retoma elementos el Art Nouveau, justamente del gótico, solo que el gótico no utiliza metal. El modernismo o el Art Nouveau sí lo hace, pero por lo demás, si se fijan, ahí están los rosetones, las ventanas trifolios, todos ahí. Las estaciones de tren también tienen esa estética. Los trenes son de esta época, corresponden a la época victoriana, que es dentro del periodo de la primera revolución industrial, que es la máquina de vapor, les repito, y la industria de la metalurgia. Entonces, son los elementos de moda y por eso es que las estaciones de tren se hacen así. Y lo pueden ver ustedes en cualquier película en la que pues sea como protagonista escénico una estación de tren. Siempre van a encontrar mucho metal. Eh, Esa es la estética. Y muchas de esas se han vuelto ejemplos históricos a la fecha. Acá ven, lo orgánico, acuérdense que orgánico significa con muchas curvas. Cuando hablamos de geométrico significa que es como muy ortogonal, y ortogonal significa que hay ángulos rectos en las construcciones, pero por lo demás el elemento femenino siempre va a estar presente, ya sean bustos, retratos, rostros, cuerpos semidesnudos, cuerpos con telas transparentes sobre ellos, muchas flores. Otro elemento es el pavo real. La libélula también es otro de los que utilizan bastante para la representación del nubo, y la mezcla de madera, metal, mármol para la construcción pues, de las figuras. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, licenciado. Gracias, Metri. Es donde pasan las cosas esas de las películas del oeste, ¿verdad? Los arbustos secos esos que pasan dando vueltas en los pueblos fantasmas. Vean, este año les va, yo espero que pasen, ¿verdad? Pues este año, si no se acostumbraron conmigo, les va a tocar bastante pesadito entonces, lo de las cámaras y lo de la participación. Marlos dice, me sorprende que la Sagrada Familia siga en construcción. Sí, es bien complejo el caso de la Sagrada Familia desde que se inició. A Gaudí pues lo atropelló un tranvía, quedó muy mal herido y falleció pues al poco de ese accidente. Y pues la catedral quedó en la mayor parte en proyecto, porque lo que andaba haciendo era pues hablando con gente para que le dieran fondos para poder construirla. Y luego hubo un incendio en el estudio que tenía Gaudí, justamente cerca del lugar de construcción. Entonces muchos de los planos que tenía, de las ideas originales de él, se perdieron. Entonces se han ido como acoplando poco a poco y han ido participando artistas españoles o internacionales pues, en la construcción de la obra, agregándole ya el estilo propio también, pero que combine con la idea original de Gaudí. Hay un arquitecto y escultor que se llama José María, bueno, Josep María Subirachs, que es uno de los que han utilizado para las esculturas de uno de los pórticos. Y sigue en construcción. O sea, no sé, por lo menos una década más va a seguir en construcción, ya tiene más de 100 años.
Bueno, ¿cuánto tiempo llevo en planear la Sagrada Familia? Porque a mí no llevo cierto tiempo también. El planeamiento, pues la vida, él debió haber dedicado un par de años a eso, pero en construcción ya lleva más de 100 años. Lleva bastante tiempo y seguramente pues no se alcanzará a terminar tan fácil. En internet hay recorridos virtuales al lugar y está bien interesante pues verlo desde la perspectiva de alguien que entró. Ahora, ustedes tendrán luego la posibilidad de ir, pues es uno de los destinos que imperdibles ahí en Barcelona. No solo se vayan a meter al estadio del Barcelona, ¿verdad? No hay que ir a la catedral de la Sagrada Familia de Gaudí. Bueno, ¿por qué tanto tiempo? Lo que les mencionaba ya, ¿verdad? La cantidad de recursos económicos necesarios para la construcción. Vean el tamaño de las personas y vean el tamaño de la construcción. Como la idea era el gótico como referente, entonces la catedral es muy, muy grande. Se fijan, hay muchas áreas todavía que siguen en construcción. Ahí están las grúas. Estos son los portales, los laterales. El lateral principal está por este lado. Este es el cabecero. Esos son pórticos laterales. Y acá tanto hay esculturas, y son esculturas monumentales, no son esculturas pequeñas. Y para mantener el estilo de Gaudí, pues requiere mucho recurso y tecnología también. Creo que igual Gaudí no hubiese visto terminado la obra en su tiempo. Ahí está. Bien, voy a avanzar. Estos son otros ejemplos de Art Nouveau. Si se han fijado en el centro de San Salvador, van a encontrar elementos como estos: mascarones, las columnas. Este es cuando se va mezclando ya también con la idea de la arquitectura historicista. La arquitectura historicista es segunda mitad del siglo XIX, y es la que corresponde a que los arquitectos retomaron de todos los elementos de las construcciones anteriores. Si se acuerdan, cuando hablábamos del neoclásico, él decía que el humanismo, pero principalmente el enciclopedismo y la ilustración era lo que movió el arte en aquel momento. Entonces, eso tiene que ver con los descubrimientos, con las nuevas teorías que iban saliendo. El enciclopedismo, que era colocar toda esa información en tomos específicos en libros, y la gente pues muy ávida a leerlos. Entonces, ahí se fueron instruyendo bastante los arquitectos y retomaron elementos de otras culturas para la construcción de una un nuevo diseño, pues ya propio del momento. A eso se le llama arquitectura historicista. Entonces, el historicismo se mezcla con el Art Nouveau en esta primera etapa. En el centro de San Salvador, como les comento, ahí podemos ver ejemplos de esto. Ya no se usan vitrales ni esculturas, como no, bueno, en esta aquí pueden ver, ahí están los mascarones y relieves, esculturas en relieves. Casi todas bueno, la otra que les mostraba hace un momento, esta, por ejemplo, esta es escultura, relieve escultórico. Muchos de esos son escultóricos también, el trabajo metalurgia que hacían para las entradas de los metros, por ejemplo, y bueno, así otros. El Teatro Nacional es ecléptico, es una arquitectura ecléptica. El Palacio Nacional también. Ese palacio, este último, tiene 100 años, alrededor de 100 años de haber sido reinaugurado, porque el anterior se quemó. Entonces, esta última versión es neoclásica. Y no, mire, ¿es neoclásico como tal? No, porque se hizo cerca de 100 años después del periodo de vigencia del neoclásico. ¿Y entonces por qué le decimos neoclásico? Porque corresponde al periodo historicista. Los arquitectos retomaban de las arquitecturas anteriores para hacer una propuesta nueva. Por eso es que lleva como mezcla. En el Teatro Nacional pueden encontrar también elementos nouveau dentro de esto. Y el Palacio Nacional igual, elementos nouveau. Creo que son los dos ahí más emblemáticos. Bueno, no, hay no sé si hay un McDonald's todavía, cerca de donde hicieron donde estaba la Plaza Ulaula, que ahora está el mercado. Cerca de allí hay un local, ahí funcionó un McDonald's. Después era Servipronto, no sé si actualmente es un McDonald's de nuevo ahí, pero el estilo es completamente nouveau, todo lo que se ve ahí. Entonces hay bastante en el centro de esta época, porque pues
venía esa influencia también para nosotros. Bien, la Torre Eiffel, ese es otro ejemplo, esto es en París. Para esta época se hacían en Francia. Francia era la capital del arte, la capital de la ciencia en esta época. Y se hacían en París las llamadas exposiciones universales. O sea, eran momentos del año en los que se reunían de diferentes partes del mundo los países pues para promocionarse ellos como un destino exótico en muchos casos y promocionar también ciencia y arte. En cuanto a arte, bueno, la arquitectura, la Torre Eiffel, esa fue la que se construyó, 312 metros de altura. La gente no estaba de acuerdo con ella, no les gustaba, les parecía fea, que hacía feo pues los barrios del alrededor y no la querían. No querían que se construyera, hubo protestas para eso, pero los arquitectos dijeron y los organizadores del evento dijeron, miren, solo va a durar durante la exposición universal, después la vamos a desmontar. Y ya vieron ahí, pues tiene ya casi, bueno, un poco más de 100 años de estar en el lugar. Y es un símbolo para Francia. El Salvador tenía una economía muy fuerte. Para esa época, al menos a nivel centroamericano, sí. Es la economía del añil. Había mucho dinero en las familias, especialmente añileros, o sea, concentrado en esa familia. Recordemos también que se acababa de salir de la colonia. Ahora, para el grueso de la población de nuestro país no hubo un cambio tan grande. O sea, no crean que la libertad, la independencia y todos fuimos libres, independientes inmediatamente. Pues no. Quienes tomaron el poder sustituyendo a los españoles fueron lo que se llama la burguesía criolla. O sea, estos que llamamos próceres de la patria tenían sus intereses económicos sobre el país. Entonces ellos se quedaron gobernando, ellos se quedaron administrando y hubo estiras y encoges con los otros países porque querían hacer primero una confederación, querían hacer algo así como Estados Unidos, se llamaba Repúblicas Unidas de Centroamérica. Eso es lo primero que se intentó hacer, o sea, algo así como Estados Unidos, pero pues hubieron intereses y no. Aquí en nuestro país, Gerardo Barrios me parece que fue, él pues no estaba interesado con que quedarnos aquí en Centroamérica, sino que él fue a Washington para que Estados Unidos nos anexara como una colonia, como una nación, como una república, no, como sería como un estado dentro de los Estados Unidos. Pero allá no le hicieron caso, entonces pues se abortó la idea de que fuéramos un estado de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, así como lo fue Puerto Rico durante mucho tiempo. Y luego pues las guerras internas acá, posteriores a la independencia, configuraron Centroamérica de la manera que la conocemos actualmente. El Salvador era referente en esa época. Pero bien, eso lo van a ver ustedes en la historia 5, ya así como más despacio. No le doy tantos spoilers. El arte considerado malo en su momento ahora es apreciado y valorado. Eso está muy interesante, Marlon. Resulta que en las exposiciones universales, de eso que estamos hablando acá, ahí se exponía mucha obra de artistas. Entonces ahí es donde los artistas comenzaron a exponer o tratar de exponer obras nuevas, obras que son las que llamamos vanguardia. La vanguardia es la que va adelante, la retaguardia es la que va atrás. Una vanguardia entonces es la que va adelante. Resulta que no les gustó, entonces no les dejaron participar en las ferias y ellos se consideraron rechazados por el mismo sistema. Entonces, así fue como ellos se juntaron y comenzaron a hacer sus exposiciones aparte, en la que llamaban el Salón de los Rechazados, por ejemplo. Uno de esos salones de los rechazados, alguien llega, toma fotografías, hace una nota en un periódico y dice de manera burlesca que que eran los impresionistas, les dijo. Y a este grupo de rechazados le gustó el término y se hicieron llamar a sí mismos como impresionistas. Ahí nace una de las primeras vanguardias, el impresionismo, gente rechazada de estos salones que se hacían. En la escultura, bueno, eso ya lo vieron por ahí, le vuelvo al carácter muy femenino de la escultura. El metal es principalmente lo que se utiliza y el mármol, aunque también hay casos en los que se utiliza porcelana, que es un tipo de cerámica muy pura. Hay lámparas,
fuentes, muchas cosas que se hacían con estas esculturas. No era solamente la parte escultórica, sino que le ponían algo funcional. Esas, por ejemplo. Ese es nuevo. Eso puede que nos confunda un poco con el neoclásico. Aquí lo que siempre debemos ver es la época, el año en el que se hizo para diferenciarlo, porque a veces sí tiende a confundirse. Aunque hay elementos como los peinados, en el caso de las mujeres, los vestidos, las flores que se utilizan, que son las que nos dan pues la idea de que esto propiamente es Nouveau. La Estatua de la Libertad también corresponde a esta época. Fue construida en Francia y fue dada a Estados Unidos como un reconocimiento a sus, déjenme ver, 100 años primeros 100 años de independencia. Entonces se construyó en Francia, luego se cortó y se mandó en barco hacia Estados Unidos. Y ellos dispusieron colocarlo en una isla en la entrada de Nueva York, porque ese era el puerto de entrada del comercio para Estados Unidos que venía de Europa. Y se consideraba en ese momento Estados Unidos, que era un país en formación, se consideraba la tierra de la libertad. Entonces mucha gente llegaba a pues, buscar un nuevo horizonte, una nueva vida ahí. Consideraban la tierra de las oportunidades de Estados Unidos. Por eso es que hay mucho conflicto con esto de los discursos, porque Estados Unidos fue construido por migrantes. O sea, de esta época es la mayor parte de los que serían los ancestros pues, de los actuales estadounidenses. Es mucho migrante europeo. Y Estados Unidos, perdón, Nueva York, en Estados Unidos era pues ese lugar. Con el tiempo, y luego de la Primera Guerra Mundial o Primera Gran Guerra Europea, como Europa queda en mucho, pues en ruinas, entonces el centro de las artes pasa a Nueva York. Eso fue hace unos 100 años más o menos, que comenzó a centralizarse ahí todo el arte. Y a la fecha sigue siendo Nueva York el, el, el centro del arte a nivel mundial. Eso no ha cambiado en más o menos 100 años. Bien, diseño de interiores, otra cosa, lo que ya les mencionaba acerca de algunos elementos simbólicos, el pavo real, que se considera un elemento de lujo. ¿Ven? Está repetido por varios lugares, aquí hay uno acá, otro por acá. La libélula también se considera como algo delicado y símbolo de la riqueza también. Las esculturas muy estilizadas, la utilización de vitrales, eso pues es parte del Nouveau. Vean eso también, la combinación con murales, es la combinación de todo, el piso, las escaleras, el pasamanos, los pilares, todo muy orgánico. En cuanto a los vitrales, pues ya les mencionaba eso, pues también una influencia del gótico. Y ahí está. Es una de las cosas más características del Nouveau, junto con las ilustraciones, los vitrales. En pintura, pues si lo recuerdan, Gustav Klimt, el beso, es uno de los como más emblemáticos pues de este momento. Si recuerdan también el intro de Elfenlied, que lo vimos cuando hablábamos acerca de todavía la Edad Media, que les mencionaba por la temática que se trata. Pues la estética de ese intro es básicamente esto, es las pinturas de Gustav Klimt. Si ven de nuevo ese intro de ese anime, pues van a encontrar a Gustav Klimt casi por todas partes. Este es otro de los más característicos, Alfons Mucha. Y pues si él era eso, el tema de él preferido era la figura femenina, en transparencias, semidesnudas o con desnudez y con abundante vegetación alrededor de flores y enredaderas. Esa es como la media. Otra cosa es que los colores brillantes no se utilizan, sino que se utilizan colores pastel, son colores muy suaves.
igual, eran tanto para vitrales, para ilustraciones, como también pinturas como tal. Eso ya es un poco más libre, el tipo de pintura, pero vemos luego, pues despacio, cada una de las partes de la pintura, y vamos a ver que pues la estética se mantiene. Siempre mantiene la estética Nouveau. Bien. ¿Qué es Nouveau? Pues el Nouveau también es joyería, es cristalería, son lámparas, son elementos decorativos, básicamente eso es. Y hay eh, empresas que se construyeron pues, alrededor de ese tipo de elementos, como Tiffany, Lalique y otras más que todavía siguen siendo empresas de mucho prestigio, y la obra es carísima. Una joya, por ejemplo, Lalique, o una cristalería Tiffany. La madera también es otro de los que trabajo mucho. O sea, hay mucho elemento de diseño y de decoración en el Nouveau. Y ahí terminaba la presentación. ¿Preguntas? ¿No? ¿Están ahí? Dígame. Todo bien, licenciado. Entonces, entramos por las primeras vanguardias, ¿verdad? No, ahorita estábamos con lo del Art Nouveau o del modernismo. Pero Ah, no, pues sí. Es que a veces me confundo. el Art Nouveau se considera un periodo de transición entre el arte, digamos, antiguo, o el arte de la época, de la edad más bien moderna, y de la contemporánea. Entonces, las primeras vanguardias están al inicio, al final del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero el antecedente es justamente esta época, la época victoriana, el modernismo, y el otro que se llama la Belle Époque, que esa ya les voy a mostrar, porque si la vieron por ahí. Creo que alguien había levantado la mano. Ah, sí, Yoli, es sobre el arte Nouveau que dijo, ¿verdad que sí? Lo que nos mostró de ese anime y todo eso, ese mismo estilo de arte, ese es el mismo tipo de estilo artístico, el Nouveau, el Sí, que se ve reflejado. ese es Nouveau, Art Nouveau. Dice, cuando lo pasó y luego cuando después nos mostró este tema, sí recordé y dije, sí, se parecen bastante. Y cuando nos dijo todo esto, ahí dije, ah, con razón, sí, es muy buen arte. Sí, justamente. Y casi esas mismas pinturas de Gustav Klimt son las que utilizan en ese anime. De hecho, esta hasta le ponen movimiento, solo que la figura es diferente, ¿verdad? Es la imagen del personaje del anime. Pero eso es básicamente, si le dicen modernismo, Art Nouveau es lo mismo. Eso es lo mismo. Ahora, hablando de un arte en particular, el proyecto modernista es algo mucho más grande, y eso tiene que ver ya sí con las que se llaman primeras vanguardias, que ese tema es bastante largo, fíjense, pero se los puedo mostrar así como los elementos más interesantes, que tiene que ver con pues ese cambio de siglo del 19 al 20. Es una etapa de reajustes económicos y políticos en Europa. Las potencias colonialistas están pues en pleno avance, y algunas están teniendo crisis. España era un imperio colonialista que entró en crisis porque las colonias en América comenzaron a independizarse siguiendo pues las ideas de Francia. Francia, acuérdense también que fue un apoyo para Estados Unidos para su independencia. O sea, los franceses apoyaron a los estadounidenses en contra de los ingleses. Por eso es que 100 años después Francia le envía un regalo, que es la Estatua de la Libertad a Estados Unidos. Es como la idea, ¿verdad? Ellos estuvieron aliados durante ese tiempo, porque Francia, siendo una potencia colonialista, estaba peleando territorios con Inglaterra. Entonces, en África, en India, en Oceanía, que sería la zona de Japón, por ejemplo, eh, parte las islas de Oceanía, aún Australia, estuvieron en ese litigio entre Francia e Inglaterra, que son las dos potencias
importante. Si han leído ustedes libros de Julio Verne, van a encontrar ahí que Julio Verne siempre pone como antagonistas en sus novelas franceses y ingleses, que los franceses jalan por un lado y los ingleses jalan por otro. Por ejemplo, en esta película que se llama, no, pero en el libro que se llama eh, Pico Semanas en Globo, parece que se llama, que habla acerca Sí, licenciado. que habla acerca de esos viajes por África, y otras más, no recuerdo otros nombres de las que los ambienta ahí, pero también otras como por ejemplo De la Tierra a la Luna pone a ingleses y a franceses. Esta otra 20.000 leguas de viaje submarino también, siempre franceses e ingleses, porque ese era el momento, era el pleito entre ingleses y franceses. Y eso pues se pasa acá en América también. España pierde prácticamente todas sus colonias, quedan nada más un par a nivel de África. De hecho, mantienen dos todavía, pero son prácticamente pequeñas ciudades. Son Ceuta y Melilla, que están dentro del territorio marroquí, que siguen siendo colonias de España. Igual Francia e Inglaterra tienen pequeñas colonias en diferentes partes del mundo. Aquí en la zona del Caribe tienen todavía propiedades. Entonces es una época de bastantes cambios. La revolución industrial, la teoría de la relatividad de Einstein, por ejemplo, la interpretación de los sueños de Freud, la fotografía se vuelve más popular, el cine nace, a todo eso junto se le llama la Belle Époque, la bella época. Nuestro país, El Salvador, tuvo también su Belle Époque. En fotografías históricas de finales del siglo XIX y principios del XX van a encontrar fotos como esta. La gente de la alta sociedad pues se paseaba en las calles de acá de San Salvador, que parecían la pequeña Francia, de hecho así le llamaban la pequeña Francia, porque los edificios eran afrancesados. Esta gente que se hizo de mucho dinero por el añil y posteriormente por la venta de café, eh, compraban las casas en Europa y las traían en barco y las venían a armar acá en San Salvador. Lamentablemente muchas de esas ya no están por los terremotos y porque las incendian. Eh, la casa Munguía era una que estaba en el centro de San Salvador, cerca de la Plaza Morazán. Era una casa a estilo inglés, justamente. Pues, un buen día, pues le dieron fuego a todos los que había ahí, se quemó. Eh, pero pues ahí se encuentran fotografías de eso, de la pequeña Francia. ¿Por qué se incendiaron? Vean, aquí es bien complicado. Si se han fijado, en San Salvador, en estas últimas semanas han habido incendios en negocios del centro. Y bueno, antes que habían tantas conexiones piratas, ¿por qué no habían tantos incendios? Pues resulta que los edificios que han quedado ahora descubiertos son patrimonio y muchos de ellas están hechas con un sistema de lámina y madera, lámina troquelada, que es una lámina muy estética y cara, porque esa la compraban en Europa y la traían para acá y ahí montaban las casas. Es la misma lámina con la que está hecho el edificio de los pabellones principales del Hospital Rosales, por si ya los han visto. Pues resulta que no pueden modificarlo, no pueden cambiarla ni pueden botarla, porque están protegidos por la Ley de Protección al Patrimonio Cultural, Bienes Inmuebles. Entonces, lo único que queda es restaurarlas, pero restaurarlos es más caro que botarlos y volverlos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues ahí la picardía, simplemente un incendio. ¿Y qué pasó? Pues se quemó todo y ahora ¿cómo hago? No, pues a vender el predio baldío porque toda la construcción se quemó. Entonces eso hacen. Muchos de estos incendios son intencionales con la idea justamente de vender luego el espacio, porque pues es más caro darles mantenimiento que el construir nuevo. Es como dice ahí Claudio, es una lástima que eso suceda, pero sucede. Ahora, puede decir, mire, usted está acusando de gente, pues digamos que de manera, no, o sea, como dicen, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, que en muchos casos, no digo todos, pero en muchos casos eso sucede. Hay bastantes problemas ahí con eso de el cuidado al patrimonio. Y bueno, luego también unas autoridades que son un poco complicadas pues, para la protección, así que mucho de eso se ha perdido. Pero vean, esto es como la época. Esto es lo que se llama la Belle Époque.
se veía al futuro de manera muy positiva, se veía el futuro como algo bueno que venía a partir de, pues, de todo lo que se estaba haciendo. Los grandes salones hablaban justamente de esto. Este, por ejemplo, es el pabellón del Salvador en 1889 en París. Esa es y ahí que exhibía El Salvador, pues ahí exhibía el café, exhibía sus volcanes y mucho pues de lo que actualmente se sigue diciendo. Surf no creo que ofrecían porque eso no existía en ese momento, pero pues si hubiera existido lo promueven, porque eso hacían los países, promover todo lo que tenía como cultura en esos lugares. Y eso se sigue haciendo todavía en el siglo XX. Mandaban artistas a esos lugares para que pues, fueran a hacer montaje, que se vistieran como indígenas y pues se mostraran ahí enfrente de ellos. Entonces, El Salvador participaba por ahí. En esos salones es donde les decía, aparecen los rechazados. Y estos, hay una reacción intelectual a esto de los rechazados. ¿Cómo pueden decir, decían ellos, que estén hablando de cosas nuevas si no dejan que lo nuevo se presente ahí? Entonces ellos pues comenzaron a mostrarse de manera diferente de los artistas tradicionales. Ahí es donde nace la idea del artista incomprendido, como dicen, bohemio y comprometido con valores contrarios al mundo de ese momento. Ahí es donde comienza lo que se llama el proyecto modernista, que es lo que combate, por así decirlo, el posmodernismo. El posmodernismo es ese que actualmente agarran una piedra, la ponen sobre un módulo y pues le aplauden los museos, le aplauden los coleccionistas, los curadores, porque es una obra de mucho carácter. Y dejan de lado a aquellos que trabajan paisaje, por ejemplo. ¿Pero es por qué? Porque esos que trabajan paisaje son parte del proyecto modernista. Y el posmodernismo, les repito, está en contra de ese proyecto. O sea, todo lo que van a ver aquí en Vanguardia lo consideran ellos superado. Todo lo que han visto ya en la diapositiva de las primeras vanguardias y segundas vanguardias, los posmodernistas lo consideran un proyecto fracasado y por lo tanto ellos deben hacer algo completamente nuevo. El posmodernismo no es solamente en el arte, es un montón de cosas alrededor de ello, que tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con el humanismo, tiene que ver con la biología, con muchas cosas. Dice Claudia, no viene el caso, pero el edificio de la mariposa en el centro, ¿qué estilo es? El edificio de la mariposa. ¿Dónde está ese? Para ubicarme más o menos dónde es. Bueno, avanzo ahí en lo que me coloca la información. Bien, el impresionismo es el primero, si recuerdan, bueno, ya eso tuvieron que haberlo visto ya. Quizás solo para clarificarles sobre eso, porque no me va a dar mucho chance de que les muestre todo, pero con el impresionismo lo que sucede es que los pintores lo que tratan de hacer es captar la impresión de la luz en un momento específico del día. ¿Y por qué lo hacían así? Porque ellos consideraban que la fotografía era carente de vida. Una fotografía, bueno, para los pintores, por ejemplo, les encargaban un retrato y ellos a lo mejor en 2 semanas hacían un retrato. Una fotografía hacía un retrato, o sea, un retrato fotográfico se hacía en, por ejemplo, 5 minutos, en 8 minutos. ¿Y por qué minutos? Ah, bueno, porque resulta que la tecnología de aquel momento no era tan como la que tenemos ahora. Ustedes toman una fotografía y inmediatamente la ven en el teléfono, la editan y ya. En esta época no. La fotografía de esta época tiene que ver con una impresión de luz dentro de una placa bañada con químicos. Entonces, se abría el obturador de la cámara y entonces las personas se quedaban en una sola posición sin moverse durante 5 minutos, por ejemplo, 8 minutos, quizás 3 minutos, los que eran rápidos, y eso significaba que, pues, al cabo de ese tiempo, la fotografía ya estaba tomada, solo había que revelarla, y pues ya luego tenían el retrato. Por cierto, hay un dato curioso con esto. Si ustedes ponen fotografías, no, fantasmas en fotografías antiguas y lo googlean,
van a encontrar fotografías en las que aparece como un rostro fantasmagórico atrás de una familia, o una mano que está ahí, que pues, o sea, no corresponde a ninguno de los que están ahí. Lo que sucedía es que quizás alguien puso la mano en el hombro de una persona y luego de un minuto la quitó de ahí. Y entonces se movió de un poco del lugar. Al moverse del lugar genera una doble exposición de la imagen. Esas son esas formas fantasmagóricas que aparecen ahí. No digo que no pueda haber nada extraordinario más de alguna de ellas, ¿verdad? Pero la mayoría es eso, porque las fotografías eran de tiempo, no se tomaban de un solo. Entonces, los impresionistas, volviendo a esto, ellos decían, nosotros también podemos hacer lo mismo. O sea, una pintura para un pintor de paisaje podía pasar una semana, pero los impresionistas dijeron, no, nosotros también podemos tomar la luz. Y entonces se forman en eso, conocen la luz y comienzan a trazar de manera de representar la luz en sus cuadros. Por eso es que lo que vemos son manchas, porque ellos trabajaron rápido. En este caso de Monet, ¿eh? Son manchas. Y lo que están haciendo es pues representar, vean acá, esas solo son trazos con el pincel que representan las construcciones atrás en el puerto, las fábricas. Ahí están las humaredas que salen por las chimeneas, los reflejos, el barquero, acá. Lo que están haciendo es una representación de la luz en un momento específico. Vamos a ver, dice Marlo, en el enlace hay algunos ejemplos de fantasma en fotografía. Ah, bueno, ahí pueden tomarlo ahí, solo que lo ven después, ¿verdad? Pero ahí está un enlace que nos acaba de compartir Marlo sobre esto. Muchos de ellos, como les digo, es algo explicable a partir de lo que les mencionaba de la doble exposición al moverse. Bien, entonces, esta también es de Monet. Vean, es la misma catedral en 3 momentos diferentes. Eso lo pintó a lo largo de 3 años, pero digamos que pinte una por año en una hora diferente del día, entonces va a tener 3 pinturas diferentes. ¿Por qué? Porque la luz es diferente cada vez que la pintó. Entonces, a eso se referían los impresionistas, a una impresión de luz. Acá, cuando ustedes les pregunten sobre esto, pues deben explicarlo a partir de eso, de la idea de estos pintores de captar la luz, de la impresión de luz en un momento específico del día. Aquí nada que ver con que lo que pasa es que la pintura es impresionante. No, nada que ver con eso. Yo he visto documentales en los que dicen, no, es que la pintura impresionista intentaba impresionar a la gente. No, eso es completamente equivocado. La pintura impresionista tiene que ver con una impresión de luz en un momento específico del día. Por eso el antecedente más cercano es el realismo. Las pinturas de paisajes realistas intentaban captar la luz tal cual la veían, solo que ellos pasaban mucho más tiempo pintando y por eso la pintura es como más depurada. Antes de ellos, los románticos pintaban paisajes en atardeceres, en amaneceres, con esa luz así como muy suave, muy tenue, todo como muy bien colocado. Los impresionistas no, lo hacían más, bueno, los realistas lo hacían más claro, más cercano a la realidad que veían, y luego vienen los impresionistas y lo hacen todavía más claro y más cercano a la realidad. Eso es pintando la luz tal cual la veía en un momento específico del día. Dice, Rodrigo dice, podría decirse que la fotografía nació en un movimiento impresionista ya que comparte casi los mismos principios. No, es al revés. El impresionismo nace en el contexto de desarrollo de la fotografía, porque la fotografía aparecen primero, primeras impresiones que se hacían en placas de plata, me parece que eran las primeras, a mediados del siglo XIX, digamos 1850, 1840 creo que es, o entre el 40 y el 50 las primeras. Luego viene el daguerrotipo, que son las primeras fotografías ya con más tiempo. Eso aparece como por ¿qué sería? Por acá creo que aparece, aquí está. Bueno, pero esa es la fotografía, no, no es la fotografía. Pero bien, aparecen más o menos como los últimos 25 años eh, del siglo XIX. Entonces es posterior a la fotografía como tal. Bien,
Ahí hay otros más, Pizarro, Sisley, Degas, son pintores que hacían eso, pintar pues la calidad de luz en un momento específico del día, ya sea en exteriores o en interiores. No sé si se entiende sobre esto de los impresionistas. Si no, bueno, luego la escultura. Sí, sí. No todos los movimientos de vanguardia tienen todas las áreas de las artes. Hay algunos que solo manejan pintura, otros que solo manejan escultura, eh, otros solamente son de diseño, eh, carteles publicitarios. Entonces, no todos tienen o abarcaron diferentes disciplinas dentro de las artes. El impresionismo sí. El impresionismo pues abarca la escultura. ¿Y cómo identificarla? Pues en principio la resolución de la imagen es bastante naturalista, pero la característica que lo hace impresionista es que en apariencia no está terminada, sino que parece como que hay áreas que hicieron falta todavía que se terminaran. No aparece al 100% terminada. Entonces eso es una escultura impresionista. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, los diferentes contrastes de luz del material, de los planos dentro del material, eso es igual lo que lo hace impresionista. Aquí se fijan, pues la iluminación es bastante importante. Acá es una iluminación cenital, viene de arriba hacia abajo, y pues muchos volúmenes dentro de la obra luego de aplicar la luz. De Rodin también es el pensador. Por cierto, aquí, yo sé que dice Rodin, pero deben de mencionarlo como Rodin. Ese es el nombre. El pensador es uno de los más, de las obras también que más se conocen. La cultura popular pues ha hecho bastante de él. Este era un encargo que se le hizo a Rodin, Las puertas del infierno. El pensador iba a ir acá, justamente. Pero de todo esto, pues básicamente quedó como un proyecto y es la escultura del pensador es la que más se ejecutó. Luego viene el posimpresionismo y acá pues para diferenciarlo así, impresionismo, posimpresionismo. El impresionismo, acuérdense, intenta retratar la luz de un momento específico del día. Eso significa que pues va a interpretar de manera muy objetiva las luces de la mañana, del mediodía, de la tarde o de la noche. En el posimpresionismo no sucede eso. El posimpresionismo lo que hace es interpretar de manera personal eso que se ve en la realidad. De ahí que significa que un amanecer no necesariamente va a tener los colores del amanecer. Si el pintor lo vio todo azul, pues él lo va a pintar azul. Aunque correspondan los valores tonales, el color puede ser diferente. Entonces, eso sí puede suceder. En el caso de Seurat, este que vemos por acá, él utiliza una técnica que se llama puntillismo. Y eso ustedes creo que le hicieron en dibujo o en pintura. Es pues la realización de una obra a partir de mezclar los colores separados para que sea nuestro ojo el que la va a unir. Por ejemplo, este tono como violáceo acá es rojos y azules. Se han colocado rojos y azules y eso es lo que le da al verlo de lejos, pues se ve violeta, pero están separados los colores. Igual un verde es amarillo y azul por separado, pero nuestro ojo lo recompone en el verde. Y así pues otros más por ahí. Creo que Putillo hicieron bastante. Paul Cézanne es otro también. Vean la interpretación, no hay cuestión de anatomía, no hay naturalismo, lo que interesa es pues retratar un momento del día acá. Y a partir de manchas bastante sueltas. Esta es una de las primeras obras de Vincent Van Gogh, Los comedores de patatas, pues él es, creo que es el que más conocemos. ¿Qué le pregunto a ustedes? ¿Qué sabemos de Van Gogh? ¿Qué sabemos de Vincent?
No fue uno de los pintores impresionistas, pero que en su tiempo desafortunadamente no vendió sus obras bien, y también no sé si es una leyenda o si es un fato de verdad de que se quitó una de las orejas, pero Sí. que también dicen que tiene una condición de daltonismo, algo así, por los colores. Ujú. Muy bien, gracias. Pues le cayeron varios. No, algo más tuvo que haber sido por ahí. Pues él sufría de problemas, cuestiones emocionales, ¿verdad? Depresión y otros más, pero también era la manera como él sentía las cosas que observaba, parte de la pobreza, de las cosas que le tocó vivir estando pues en el norte de Francia, otras minas de carbón en las que trabajó, pues las carencias por las que pasó también. Si no hubiese sido por su hermano Teo, pues difícilmente le hubiera hecho mucho de lo que hizo, aunque no vendió, pero pues produjo. Eh, pero él, esa misma intensidad con la que sentía las cosas, lo hacía luego que las pinturas las interpretara. Pues él seguramente vio una noche estrellada, vio el árbol, vio la ciudad, vio las montañas, vio la luna, pero él las interpretó de esta forma. O sea, el postimpresionismo no es objetivo, eso sí deben tenerlo siempre bien claro. El impresionismo es objetivo porque trata de retratar la luz tal cual la observa el pintor. El postimpresionismo es subjetivo porque el artista interpreta lo que ve y él coloca según su estado de ánimo, según su sentir en un momento. Por eso hay obras de Van Gogh que él con un cuchillo eh, pintó como manera de paleta, perdón, de espátula sobre lienzo, eh, por la intensidad con la que sentía las cosas a partir de las crisis que él también tenía. Entonces, el postimpresionismo es subjetivo, depende de lo que el artista siente. Bueno, ahí luego veo que me ponen sobre la vida de Van Gogh. Era una persona muy religiosa, mi fijación por el pigmento amarillo, andaba a bolo. Vean, eso de andar a bolo, les decía hace un momento que con los rechazados por los salones estos, que eran donde oficialmente los artistas se supone daban a conocer, los que resultaban rechazados acá, pues ellos actuaron con rebeldía, les mencioné en su momento, en contra del sistema. Entonces ellos fueron los que comenzaron a verse de manera bohemia. Ahí es donde la idea era visitar cabaret, pues beber vino, andar siempre pues así con un estilo más libre que el de los demás. Entonces, por eso es que muchos de estos sí pues tuvieron problemas con la bebida. Hay un lugar más bien, es el Molino Rojo, el Moulin Rouge, era un lugar pues donde la élite llegaba, de Francia al momento llegaba ahí, pero era un lupanar prácticamente. Y muchos artistas ahí se juntaban. Ahí vivió durante mucho tiempo Toulouse-Lautrec, por cierto, otro de los pintores también de esta época. Pero entonces, la idea del artista bohemio que tiene que verse así más libre, pues viene de esta época. Era una manera de diferenciarse de los artistas, digamos, oficiales. Aquí está el que les mencionaba, Henry de Toulouse-Lautrec. Él trabajó pintura dentro de Moulin Rouge, acá, el Molino Rojo, es este. Él trabajó bastantes carteles para promocionar los eventos que se desarrollaban en el lugar. Entonces, hay una película que así se llama Moulin Rouge, no sé si la han visto, es un musical, por cierto. Yo poco para los musicales, entonces creo que la vi una vez por curiosidad, para ver. Ahí sale Toulouse-Lautrec, que él tenía problemas con sus huesos, entonces se fracturó tantas veces las piernas que al final pues quedó como si fuese un poco, o sea, pequeño, como si no hubiese crecido. El torso era largo y las piernas eran cortas, justamente por eso. Y es uno de esos artistas que tenían bastantes problemas también a nivel emocional. Acá tenemos a Paul Gauguin,
es otro de los de esa época. Gauguin tuvo relación a nivel pictórico con Vincent Van Gogh y pues coincidieron en varios momentos. De hecho, cuentan con lo que decían ahí de que si es mito o no que cortó la oreja. Pues lo que se cuenta es que, o dicen los biógrafos, es que luego de una discusión con Gauguin es que pues entra en una crisis y es donde termina por cortarse la oreja. Eso es lo que dice. Hay una película biográfica de él muy buena, se llama Sed de Vivir. No sé si la han visto, si no pueden buscarla por ahí. Sed de Vivir se llama, y es la vida de Van Gogh. Hay ¿qué sería? Un trabajo de fotografía, un trabajo de vestuario y de maquillaje muy bueno ahí, de manera que ustedes van a saber reconocer los personajes que vemos en las pinturas de él, los vemos justamente como si fuesen reales, así como los verdaderos modelos que utilizó él aparecen en la película. Entonces es muy bueno, se les recomiendo. Luego de esta época, pues tenemos los conflictos europeos, la Primera Guerra Mundial, la Primera Gran Guerra Europea, que pues lleva a enfrentarse a varios frentes. Acuérdense que es un pleito entre imperios colonialistas. Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, pues se juntan por un lado lo que se llama la Triple Alianza, y la Triple Ente es Reino Unido, Francia y Rusia. Luego Italia se va a cambiar de bando más adelante y pues esto es lo que comienza la guerra. Luego de que asesinan al archiduque Francisco Fernando de Austria, pues ahí es donde arrancan el pleito entre estas potencias y que luego tiene un alcance mundial. Por eso se dice guerra mundial, pero o sea, el frente de guerra era básicamente Europa, pero con incidencia de muchos países a nivel mundial. Entonces, ¿qué viene con la Primera Guerra Mundial? Voy a pasarme a eso. Bueno, paralelo a eso está la revolución bolchevique en Rusia. Termina pues por quitar del poder al zar Nicolás y a su familia. Lenin y Stalin son los líderes acá. Matan a toda la familia del zar Nicolás. Hay una película que se llama Anastasia, creo que habla de eso. Hay otras historias también, curiosidades, se las digo siempre porque eso es interesante, eso ahí la hace un poco interesante, o más interesante todavía la historia. La idea de Gregory, o la idea, no la idea, el caso de Gregory Rasputin, que era un monje que pues colaboraba bastante con la familia del zar y que decían que tenía pues poderes mágicos para la curación. Y hay muchas leyendas alrededor de él. De hecho, tenía tanta influencia con la familia del zar, especialmente con la esposa, que lo intentaron matar y le dieron unos panecillos envenenados y no se moría. Luego le dieron vino que también estaba envenenado y no se moría. Al final lo balearon, lo acuchillaron y él en la huida cayó a un río y al final muere de hipotermia dentro del río, pero sobrevivió casi a todo lo que le hicieron. Es bien interesante la historia de este Gregory Rasputin. Veamos, Marlon dice, hay una película llamada Loving Vincent. Utilizaron 65,000 cuadros pintados al óleo para la animación. Sí, recuerdo, eso no lo he visto, pero sí he visto ¿cómo se llaman? Los extras que dan de ella. Sí, bien interesante. También si pueden vean. Bien, luego el comunismo. El comunismo es una respuesta al movimiento, no al movimiento, al sistema económico capitalista que había nacido un par de décadas antes. Y bueno, ustedes saben que a la fecha el comunismo pues no avanzó, sí, se convirtió en lo que le llaman socialismo y pues más de 150 años después el capitalismo sigue siendo el sistema económico pues, de éxito a nivel mundial. El comunismo o el socialismo pues no lograron superarlo. Se supone que habrá algo que superará esto que estamos viviendo. A lo mejor son las criptomonedas o algo, pero no es algo que va a suceder tan fácil. Esos cambios se dan pues a lo largo de muchas décadas. Bien, ahí tenían diapositivas sobre eso.
Luego las vanguardias, aquí solo se las voy a mencionar. Si hay alguna que tengan duda, me dicen, porque si no, pues no nos alcanza el tiempo. El fauvismo es un tipo de arte bastante libre. Muchos de esos pintores no eran ni siquiera pintores, no habían tenido formación como pintores, sino que les gustaba pintar y ellos intentaban pintar como algunos de los artistas que veían. Pero pues la obra de ellos no se parecía. Eran bastante, como les dijera, como parecían como inacabados. Sin embargo, ellos también hicieron sus propios salones. Estaba de moda la idea de los salones de arte de los rechazados. Y entonces, pues, resulta que vino un periodista y había una obra, creo que de Rafael, en medio de todas las que estaban exponiendo, y dijo, Rafael está en medio de las fieras. La palabra francesa para fieras es fauve. Entonces, era como decir, pues, los fauvistas, ¿verdad? Entonces, a los fauvistas les gustó el término. Y entonces ellos hicieron un manifiesto, o sea, un documento en el que pusieron como sus reglas y su forma de ver la vida. Y de ahí en adelante, los movimientos que siguieron apareciendo de esta época, todos hacían, se reunían los artistas y hacían un manifiesto en el que decían qué es lo que ellos defendían con la obra que realizaban. Entonces, los fauves, básicamente, pues pintaban de manera libre. Henri Matisse es uno de los más representativos de este momento. En esta época comienza la idea de la cinematografía. La fotografía es ¿cómo se llama? O el cine más bien es la fotografía en movimiento. Entonces el antecedente es las máquinas de la época victoriana que les mencionaba. Por ejemplo, esta, que se llama kinetoscopio. Acá, pues ustedes ponían un lente en la parte de arriba de la caja, ustedes se ponían a ver ahí y observaban cómo esta maquinaria que había acá adentro movía fotografías o dibujos tomados como en secuencia. Entonces, la velocidad es la que hacía que parecía que se movían. Básicamente era esto, una secuencia fotográfica. Porque, o sea, podían tomar la fotografía, pero no había una máquina que lo moviera. Entonces, con el kinetoscopio, lo que veían era esto. Esos son los primeros antecedentes del cine. Es un kinetoscopio en el tamaño de la máquina. Luego, los juguetes ópticos, estos son de la época victoriana también, hay muchos de estos. A ver si habrán visto esto o lo habrán hecho ustedes. Es un círculo. En un lado del círculo se coloca un pájaro, por ejemplo, y del otro lado una jaula, y luego con unos elásticos se amarra hacia los lados y se giran. Y luego se estira y se encoge el elástico, y eso hace que el círculo gire. Y entonces parece en un momento que el ave está dentro de la jaula. Esos son juguetes ópticos. Entonces, pues este par de hermanos, los hermanos Lumière, retomaron todos esos antecedentes y entonces ellos hicieron una máquina llamada cinematógrafo, que fue ya lo que pues, constituyó el primer cine. Esto que ven acá es la primera película que se filmó con este sistema. Es la salida de los trabajadores de la fábrica Lumière. Esa es la primera película. Entonces, en los salones de ciencias que se hacían en Francia, en París, eso era lo que se enseñaba. A partir de eso, entonces, ya en el siglo XX, pues comienza la llamada cinematografía, una de esas primeras películas donde se arma una obra teatral, básicamente, que se lleva a video, es el viaje de la Tierra a la Luna, de George Miles. El viaje de la Tierra a la Luna es una obra de Julio Verne, por si han leído el libro. Entonces, la película, que dura un par de minutos, pues son cortometrajes, pues es un montaje donde se actuaba, se utilizaban efectos visuales, transparencias, que era algo como muy de avanzada para la época. Un par de décadas después, 1927, aparece esta película que es la que hace la revolución. O sea, esta es una película de vanguardia en su momento.
Es considerada, por cierto, como Patrimonio de la Humanidad. Y si ustedes no la han visto, pues hay que correr a verla. Se llama Metrópolis, de Friesland, el director. Es una mega producción. La obra o la cinematografía para ella duró 3 horas casi. Era un largometraje, no era un cortometraje, y la gente no estaba preparada para tanto tiempo. Entonces al final le recortaron unas secciones. En las que están disponibles en YouTube o en otras plataformas, tienen un corte de minutos, porque pues no se logró reconstruir la película completa, porque le cortaron un pedazo porque la gente se cansaba estar sentada viendo la película, porque no estaban acostumbrados a eso. Entonces, esa es, por cierto, es la primera película en la que el sonido viene integrado en la película. Es cine mudo, como le decimos, igual a la de George Miles, que les mencionaba hace un momento, porque el sonido no podía integrarse en la cinta. Fue hasta esta película que se hizo, o sea, en 1927, casi 30 años después que ya había cinematografía. ¿Por qué es importante Metrópolis? Bueno, porque plantea una lucha entre las clases dominantes, que lo manejan como el mundo de arriba, y las clases oprimidas, que es el mundo de abajo, donde están los oprimidos, los que sostienen el trabajo de la metrópolis. Entonces luego aparece pues ahí el personaje de María y otros más que son los que entran en conflicto ahí sobre eso. Esa escena que ven ahí es la ciudad del futuro, porque la visión, recuérdense, de toda esta época es bien positiva hacia el futuro. A pesar que la Primera Guerra Mundial ya había pasado para esta época, se seguía viendo el futuro de manera positiva, pues pensaban que las cosas iban a ser mejor hacia adelante y que el arte podía ayudar a que eso se diera. Entonces planteaban este tipo de ciudades grandes, con rascacielos, con naves, en este caso aviones, que volaban como vehículos en el aire, y pues esto es vanguardia para muchas otras producciones. Si ustedes vieron la película El Quinto Elemento, la ciudad que aparece ahí, en la que el taxista y, y Lilo desarrollan ahí la secuencia en la que van persiguiendo a la protagonista, pues esa es justamente la idea de la metrópolis. Si ustedes vieron Star Wars y le ponen atención al planeta de Coruscant, resulta que Coruscant es también una copia de esa visión futurista de Friesland en Metrópolis. Y así otras películas más. Blade Runner creo que es otra que también plantea la misma idea, la ciudad de arriba, la ciudad de abajo, y calles en el aire prácticamente para naves. Entonces, por eso es que se considera muy de vanguardia la película. Akira también, dicen, ahí menciona Marlon. Bien, entonces, esa idea, vean, 1927, una transformación de un robot en una mujer, en la falsa María, como se le conoce en la película. Es como muy interesante. Hay una película, una canción de Queen que se llama Radio Gaga, que tiene escenas de esa película. Sé que si no la han visto, hay que verla. Bien, ¿qué sucede con esta misma época o para esta misma época en la que esta película está, en que estamos viendo la Primera Guerra Mundial en Europa? Pues resulta que los artistas comienzan a ver el arte de manera más libre, pero también como una manera de rechazar lo que están viendo, de denunciar pues mucho de la destrucción. Entonces, el suprematismo es una de estas. El suprematismo me dice que en este cuadro yo puedo hacer un cuadrado negro y esa es toda la obra. Por si ven a ustedes algunos postmodernistas que actualmente hacen lo mismo. Eso ya lo hizo alguien en el suprematismo y todavía lo hizo alguien mucho más antes que los impresionistas. Ya alguien ya lo había ideado. Ese blanco sobre blanco. Entonces esto nos lleva a un tipo de obra que es más abstracta. ¿Ven? El cubismo también corresponde a esta época. El cubismo se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial. Los artistas están molestos, están muchos de ellos tomando bando con algunos de los dos que están en litigio en la guerra, y entonces pues plantean su visión de la realidad. George Braque, Picasso,
Pues bueno, en la obra de Picasso está el Guernica, que es una representación de un borbandeo, pues nos habla de eso, de la visión de él sobre la obra. Petrucci también. En el cubismo la idea es utilizar figuras geométricas para representación de la obra. También hay escultura en este caso, siempre sobre lo mismo. Los espacios vacíos, por cierto, en la obra cubista son parte. Aquí no dice, mire, le falta la cabeza. No, la cabeza está ahí. Ese espacio vacío es la cabeza. Mire, pero le falta la cabeza. No, ahí está la cabeza. Eso es cómo se entiende, cómo se hace la lectura visual de la obra. Simbolismo también, que es de esa misma época, de hecho comienza un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, y pues tiene que ver con la visión mística de algunos temas. La piedad, por ejemplo, acá una imagen de Cristo, María, pero en medio de una situación así como muy tétrica. No son obras religiosas como tal, sino que tocan temas religiosos. El futurismo tiene que ver con lo que les mencionaba hace rato del VV, un poco con la idea del VV, del movimiento y la idea de la representación así como muy libre de la obra, con la diferencia que el futurismo lo que intenta mostrar es movimiento. Eso es movimiento. ¿Hay otros más? Esa es una mujer bailando. El brazo está en diferentes posiciones porque lo está moviendo. El vestido está en diferentes posiciones porque se está moviendo. Aquí es la mejor manera de explicarlo. Vean la bicicleta. Son tres figuras, pero es el mismo personaje que ve en la bicicleta. ¿Y por qué? Porque se está moviendo la bicicleta. Entonces, eso es la idea del futurismo. Y dentro del futurismo encontramos también pues otro de los géneros con los que podemos identificar también la obra esta de Metrópolis, la película que les mencionaba, especialmente la estética de los carteles. Este de Umberto Boccioni, vean, pareciera como si efectivamente la escultura está caminando, porque se percibe el movimiento. Hay una dirección, una intención de movimiento hacia uno de los lados. De esa época también es la abstracción, de Vasil Kandinsky, por ejemplo, Piet Mondrian. Estas composiciones se hicieron bastante populares entre los 70 y los 80, especialmente en la moda, carteras, vestidos, blusas, camisas, con estilos como estos cuadros. El dadaísmo también se da, de ese se da en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Es una protesta, es una actitud de burla y humor hacia el arte, por cierto. Es un modelo de expresión irónico y satírico. Se hacen poesías también que son imposibles de entender, o de entender de manera lógica. Por ejemplo, el cadáver exquisito. El cadáver exquisito es que ustedes tienen un poema o un texto y luego recortan todas las palabras por separado y luego esas palabras las colocan adentro de un recipiente. Luego van sacando una por una cada palabra y en el orden que van apareciendo comienzan a construir un poema. A eso se le llama cadáver exquisito. Entonces, eso es lo que hacían los poetas cuando se reunían en esta época. Entonces, en artes plásticas hay mucha obra de ese tipo. Una de las precursoras, por cierto, y que de la que se habla muy poco, es hasta hace un par de años que se ha comenzado a hablar de ella, es la baronesa Elsa von Friedland-Loringhoven, algo así, o le llaman la baronesa, ¿cómo se llama? La baronesa Dada, es el nombre que se le da a ella. Ella hizo, hacía más bien performance y happening muy adelantado a su época, porque el happening y el performance se consideran del arte conceptual de la década de 60 y 70. Ella lo hacía mucho antes, lo hacía entre que sería 1910, 1930, bueno, 25 quizás, porque muere en el 27.
Ella hizo bastantes intervenciones. Se pintaba, se disfrazaba y luego comenzaba a caminar haciendo diferentes acciones en las calles de Nueva York y le fotografiaban y tomaban pues datos acerca de lo que ella estaba haciendo. Entonces es una de las precursoras. De hecho, se considera que algunas de las obras que luego Marcel Duchamp presenta realmente son de autoría de ella, de la baronesa Dada. Y que Duchamp lo que hizo fue ponerle el nombre, porque para la época también era un poco complicado, como ustedes lo han visto en diferentes momentos de la historia del arte, que las mujeres pinten. O sea, se les ha coartado el derecho que tienen y aunque lo hubieran hecho, se les coartó pues esa publicidad que pudiesen haber tenido ellos de su obra. Entonces, la baronesa Ada es como muy, muy importante en ese momento. Ven ahí, Jan Arp, Kurt Schwitters, por cierto, este es otro. Kurt Schwitters lo que hacía es, él caminaba en la calle y se encontraba pedazos de papel, dibujos, recortes, los llevaba a su casa, trozos de madera también a veces, y luego los juntaba en un lienzo, hacía un collage, y ahí lo presentaba ya como una obra. Por eso se habla de una reconstrucción de la realidad, por eso se le llama ready-made, ese es el término. El ready-made. Eso es básicamente una reconstrucción de la realidad a partir de elementos reciclados. De Duchamp, estas seguramente las han visto. La fuente, ahí dice atribuida a Marcel Duchamp, porque hay dudas. Primero, porque no está firmada con el nombre de él, sino como Remont. Pero también porque últimamente pues, se habla que es la baronesa Dada quien probablemente fue la autora de esta obra. Y ella no lo presentó, sino que lo hizo Duchamp. La rueda de bicicleta. Esta tendría que haber estado ya. Estas dos están mal ahí. Este Picasso tendría que haber estado en el cubismo. Pero bien, ¿preguntas hasta acá? No, licenciado. ¿No? Bien. Bueno, hay otros más. Estos, digamos que son movimientos más cortos, los navis, que es lo que hacían era cartelismo. Esto corresponde, por cierto, en México al muralismo mexicano, pero aquí no vemos muralismo mexicano, solo van a ver ustedes en la historia 4 y probablemente en la historia 5 como referencia también, pero en la historia 4 es donde van a ver sobre muralismo mexicano. Pero corresponde a esa época, la época de los navis, la época del estructural funcionalismo, de la Bauhaus en Europa. A ese periodo del que les estoy hablando se le llama el entreguerras. Entreguerras va desde la finalización de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Es una época de reacomodos en Europa, pero también es una época de resentimientos en Europa, porque todos le hicieron reclamos y acusaron de la destrucción que había sucedido en Europa a Alemania. Entonces los alemanes tuvieron que salir de la Primera Guerra Mundial como los grandes perdedores y como los culpables prácticamente de todo. Eso llenó de mucho resentimiento a gente en Alemania. Uno de esos personajes pues, fue Adolfo Hitler, que luego pues, retoma el control en ese lugar. Entonces se da en esta época. Hay una crisis económica también producto de esto mismo. Estados Unidos entra en una recesión muy grave en la que se lleva pues al suicidio o hasta el suicidio a muchos de los millonarios que habían en Estados Unidos. En la época de la prohibición también de bebidas alcohólicas, pues mucho de lo que hemos visto en películas, por ejemplo, ambientadas en la época de los gángsters, entre los 20 y los 30, pues corresponde a esta época, en la gran recesión. Pues filas de gente en Nueva York pidiendo comida o víveres porque no tenían para comer. Es parte pues de lo que se vio en aquel momento. Por eso muchos comparaban lo que se vio durante el momento más fuerte de la pandemia en el 2020 con lo que había sucedido casi 100 años antes, bueno, 90 años antes, con la
la gran recesión en Estados Unidos y comparaban fotografías de esta época con lo que se veía en el 2020. En el periodo de entreguerras, posterior a la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, perdón, y como una consecuencia del dadaísmo, encontramos al surrealismo. El surrealismo también pues hace su manifiesto y ellos colocan ahí pues que es una manera de expresarse a partir de los elementos oníricos, o sea, de los sueños. Eso es lo que colocan. Hay diferentes disciplinas que se desarrollan y mezclan muchos elementos de, de esas como cuestiones que no son lógicas en nuestra mente, sino que ustedes cuando sueñan abren una puerta y están en un parque, por ejemplo, y cuando regresan resulta que volvieron a una casa que no es la de ustedes, entonces, y mezclan cosas. Hay muchos de nuestros sueños que son cuestiones ilógicas, que en la realidad no suceden. Entonces, eso es lo que hace el surrealismo. Y aquí les hago una comparación. El dadaísmo consideraban la realidad como un fracaso, como algo completamente malo, y de esa manera mostraban ellos su obra. Por eso reciclaban, encontraban basura en el suelo, la montaban en una obra y decían, bueno, esto es la realidad, esta es la ciudad, este es tal tema. Los surrealistas también hacían eso, pero ellos, en lugar de enfrentarse a la realidad, lo que hicieron fue volcarse hacia el mundo de los sueños, o sea, buscaron como un escape a esa realidad y se refugian, dicho de esa forma, en el mundo de los sueños. Por eso las obras surrealistas son así, con elementos del sueño. Salvador Dalí es uno de los más conocidos de esta época. Se considera uno de los más de mayor producción. Él sale huyendo, o al menos no huyendo tal vez, pero sí él sale de Europa, dado pues que encuentra resistencia a las ideas de él y al partido que toma con respecto a la realidad también en España, y se va a Estados Unidos, a Nueva York, y ahí es donde sigue pues él pintando hasta el final de sus... No, bueno, al final de sus días no, porque regresa a España, pero mucha de la obra de él se da en Nueva York. Eso. También es una persona con bastantes conflictos internos y que los catalizaba, por así decirlo, pues en la obra plástica. Él incursiona en el cine junto con Luis Buñuel. No sé si han visto obras de él, de Luis Buñuel. Ese se llama Un perro andaluz y otros cuentos de vanguardia. Esa mezcla de elementos, vean el ojo, la navaja, luego el corte sobre la luna, que hace las veces del corte sobre el ojo de una oveja, la mano con un agujero del cual están saliendo hormigas. Hay muchos elementos dentro de esta obra, por cierto. Si la han visto por ahí, Un perro andaluz, creo que está en YouTube, se puede ver ahí. Y Buñuel, bueno, Buñuel es uno de los mejores cineastas. Él es español, pero pues desarrolla mucho de su obra en México. Hay una película de él, se llama Los Olvidados, que se considera pues una película de culto actualmente. Igual hay otra que se llama El Arcángel Vengador o El Arcángel de la Muerte, o Ángel de la Muerte, algo así, de la otra obra de él, de una obra así como muy psicológica, y otras obras más de él que tienen ese toque de surrealismo también. Entonces Buñuel es alguien que se considera también parte pues de ese movimiento. El constructivismo y el Art Deco eh, son derivaciones del Art Nouveau. O sea, utilizan los mismos elementos, madera, diseño, metal, se utilizan en las construcciones y en la moda. Entonces, esas modas de los años 20, de los años 30 que vemos con esos vestidos, esos peinados, eh, la música de cabaret y todo eso, pues corresponde a esta época, al Art Deco. Es Art Deco. ¿Ah? Las modas unisex. Y en cuanto a los edificios, pues es esto, la utilización de concreto y de metal en la elaboración de los edificios. Concreto y metal.
De esa época también, a nivel de arquitectura y de escultura, hay un movimiento más que se llama brutalismo. Ese no se los coloco acá. Pero el brutalismo también tiene que ver con esto, con la utilización del concreto, la piedra o el metal para la construcción. Acá está el edificio Chrysler. En pintura pues, para esa época es Tamara Lempicka. Ella es el mejor ejemplo de esta pintura. También del constructivismo encontramos los carteles de Metrópolis, las revistas, hay mucho diseño para eso. Eso es en Argentina, eso no es Europa, eso es en Argentina. El Ángel Exterminador, por ejemplo, vean este edificio, escrito en letras de concreto las iniciales RIP, que es Descansa en Paz, el RIP, y la escultura. Acá, aunque en pequeño formato, tenemos algunos ejemplos en El Salvador. Esos están en el Cementerio de los Ilustres. Y pues hay otros ejemplos no tan de gran formato, pero sí pues lo hay. El Cristo Redentor en Brasil también corresponde al constructivismo. En Estados Unidos también. Y bueno, la Bauhaus también tiene que ver con esto, con esta etapa de diseño. Pero pues al ser un poco de ideas un poco contrarias al capitalismo, pues terminaron por cortar pues estos proyectos. Pero la Bauhaus hizo bastante teoría acerca de la construcción y deconstrucción de las formas. Entonces el diseño principalmente tiene bastante que ver con la escuela de la Bauhaus. Eso es diseño, o sea, esos elementos de diseño es pues justamente eso. Y tiene que ver con el constructivismo. Y bueno, ahí. Voy a quedarme por acá. No alcanzo a desarrollarlo todo, pero pues luego sigue el expresionismo. Aquí estamos viendo ya el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La obra esta del Grito de Edvard Munch, pues es una de las que más se conocen también, por cierto. Y sobre esta obra, pues primero que es una serie, son varias, no es una sola, esta es la más conocida. Y no es que la persona que se ve ahí esté gritando, sino que la persona ha reaccionado a un grito. Es como que alguien grite a la par de ustedes y ustedes se asustan. Eso es lo que se muestra en la obra. O sea, no es que esté gritando, sino que se ha asustado por un grito. Y ahí, esas serían las primeras vanguardias. En las segundas vanguardias, pues no las vamos a alcanzar a ver, pero pues tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, la destrucción por segunda ocasión de Europa, el inicio de la era atómica con la utilización de bombas nucleares, la destrucción de Hiroshima y Nagasaki, luego la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de lo que se llama la Guerra Fría, que es una guerra entre las dos grandes potencias que nos deja la Segunda Guerra Mundial, que es Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, dos modos de producción diferentes, el capitalismo y el comunismo. Eso es lo que nos deja acá. Europa se parte también, hay un bloque afín a Estados Unidos y otro bloque afín a los soviéticos, lo que se llama el bloque comunista en Europa. ¿Y qué viene después de eso? Pues viene una etapa de consumismo. La tecnología utilizada durante la guerra, ahora pues la utilizan para la vida cotidiana. Hay un estilo de vida pues alrededor del consumir. Pues a la gente se le paga bien, pero pues que gaste también. Y mientras más gasta, más se le va a ofrecer también la idea de los estereotipos que se van haciendo en la mujer y el hombre pues se diferencia acá bastante o lo hace el mismo sistema que se diferencia. El hombre es como para descansar, la mujer solo para la casa y para el trabajo o del hogar. Y así se ven todo lo que... Se ven carteles de esa época y así se observa.
ven acá, ella cubriéndose con un periódico y él va a ayudar a otro hombre a cubrirse con un paraguas. Entonces son estereotipos que se van colocando entre la sociedad estadounidense principalmente y con influencia en el resto de países. Pero también comienza dentro de esta misma etapa, pero ya llegando a los 60, la revolución femenina. La idea pues de una vida un poco más libre aparece en los 60, una libertad mayor para las cuestiones sexuales a partir de la implementación de los anticonceptivos. Entonces hay una libertad mayor. Poco a poco pues se van abriendo más espacios, al menos en algunas áreas para las mujeres y para los hombres también, y pues otros aspectos que se van pues haciendo como más tolerantes. Es una época también de lo que se llama la contracultura, que es parte de lo que les mencionaba acá. Dentro del consumismo y la contracultura encontramos esos ídolos de la época, Elvis Presley, los Beatles, que es el primer grupo de incidencia, pues de impacto viral, como le decimos actualmente, es de esos primeros grupos y tienen incidencia en muchos lugares, en Marilyn Monroe también y otros más, Jimi Hendrix, el Woodstock también se van a escuchar hablar de él, y otros más. Martin Luther King también tiene que ver con la contracultura, si les digo, eso va a la par de eso del consumismo, y pues ahí está. La revolución en Cuba, 1959, la guerra de Vietnam, en la década de los 60, todo eso es parte de lo que se llama la contracultura. En el cine es una época de grandes películas, también películas que tocan temas sensibles para la sociedad. Lolita, por ejemplo, de Kubrick. También la visión futurista ya no es tan positiva, ahora es un poco más negativa. El planeta de los simios, se han visto esa serie de películas. El planeta de los simios, Escape del planeta de los simios, La guerra del planeta de los simios, y otras más, son como 5 creo de esta serie, muy interesantes también sobre la visión apocalíptica que presentan, la carrera espacial, Rusia y Estados Unidos luchando por quién va primero al espacio. Bueno, y Rusia quien lleva siempre la delantera en todo, por lo que el primer satélite es el Sputnik, el primer satélite en órbita, el primer ser vivo en el espacio, que es la perra Laika, que fue enviada al espacio y vivió un par de horas nada más, y luego murió en el espacio, y luego pues al reingreso pues la nave se destruyó. Bueno, personas también que murieron en esto, pues, subían, pero como no sabían cómo bajarla, por así decirlo, terminaban muriendo en el reingreso a la atmósfera. Luego que Estados Unidos se supone gana esa carrera, 1969, con el Apolo 11, y así, muchas otras cosas más. Este tema, por lo que me preguntan acá, sí viene en el laboratorio, perdón, en el examen, porque eso está desde la primera semana de diciembre a disposición de ustedes. O sea, el compromiso era que ustedes lo leyeran. Ahí está. Por cierto, el pop art, la década de los 60, tiene que ver con el consumismo. El consumismo. La animación electrónica, la ENIAC. La ENIAC era una computadora, una supercomputadora que cabía en una habitación y fue programada por mujeres. Ellas eran las que la operaban más bien y programaban. Luego de esto, ven, esos movimientos de las luces que ustedes ven, eso es, aunque nos parezca sencillo en este momento, para la época significa programación. Y eso se utilizaba luego para hacer arte también. También las primeras obras de arte hechas por computadora corresponden al final de la década de los 60 y producto pues justo de la ENIAC. Ahí está. Esta es la primera obra, por cierto, hecha por una computadora. Es un homenaje a Paul Klein de Friedrich, es el que hizo la programación. Y bueno, ahí todo lo demás. Fíjense que voy a calmar hasta acá. Voy a detenerme aquí.